El tema que vamos a debatir hoy es la posible implementación de una renta universal en Colombia. Una propuesta que en los últimos años ha generado importantes discusiones entre economistas, gobiernos, académicos y ciudadanos de diferentes países. Antes de comenzar, es importante entender qué significa este concepto. La renta básica universal es un sistema mediante el cual el Estado entregaría una cantidad de dinero periódicamente a todas las personas de un país, sin importar su nivel de ingresos, su condición laboral o cualquier otro requisito. Es decir, cada ciudadano recibirá un ingreso garantizado simplemente por formar parte de la sociedad. Este tema ha cobrado relevancia debido a los desafíos económicos y sociales que enfrentan muchos países en la actualidad. Problemas como la pobreza, el desempleo, la desigualdad económica y la dificultad de muchas familias para cubrir sus necesidades básicas han llevado a buscar nuevas alternativas que permiten mejorar la calidad de vida de la población. En el caso de Colombia, esta discusión resulta especialmente importante porque todavía existen millones de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Muchas familias dependen de empleos informales, tienen ingresos inestables o enfrentan dificultades para acceder a oportunidades de educación, salud y bienestar. Ante esta realidad, algunos expertos consideran que una renta básica universal podría convertirse en una herramienta para reducir las brechas sociales y ofrecer una mayor seguridad económica a los ciudadanos. Sin embargo, también existen opiniones contrarias. Algunas personas consideran que una medida de este tipo podría generar costos muy elevados para el Estado y representar una carga difícil de sostener para las finanzas públicas. Además, hay quienes argumentan que podrían afectar los incentivos para trabajar o generar otros efectos económicos que deben ser analizados cuidadosamente. Por esta razón, la renta básica universal es un tema complejo que no tiene una respuesta simple. Su implementación implicaría evaluar aspectos económicos, sociales, políticos y fiscales. No se trata únicamente de entregar dinero a la población, sino de comprender cuáles podrían ser sus efectos a corto y a largo plazo en el desarrollo del país. A lo largo de la historia, diferentes gobiernos han implementado programas de ayuda económica para apoyar a las personas con menos ingresos. Sin embargo, la renta básica universal es se diferencia de estos programas porque busca llegar a toda la población sin condiciones especiales. Esto genera un amplio debate sobre si realmente es una solución efectiva para combatir la pobreza o si existen alternativas más adecuadas para alcanzar este objetivo. Durante este debate analizaremos ambas perspectivas, escucharemos argumentos a favor y argumentos en contra. Evaluaremos posibles beneficios, riesgos y desafíos, así como también reflexionaremos sobre el impacto que una medida de este tipo podría tener en la economía colombiana y en la vida de millones de personas. Nuestro propósito no es determinar una verdad absoluta, sino promover un análisis crítico y fundamentado que nos permita comprender mejor esa propuesta y formar una opinión informada sobre uno de los temas económicos y sociales más discutidos en la actualidad. A continuación vamos a escuchar los argumentos a favor sobre la renta básica universal. Bueno, eh, para hablar acerca del tema de la renta básica universal, debemos entender y comprender lo siguiente, digamos de manera rápida para empezar, ¿sí? No es un tema que nació hoy en día, no es algo que de pronto un gobierno actual quiere implementar, que probablemente sí, sino que ya es un tema de debate que ha tenido que se ha tenido desde hace mucho tiempo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que la base donde de pronto nos vamos a estar fundamentando el día de hoy es en el historiador neerlandés Rutger Berman, donde en el libro que él escribió llamado Una utopía para realistas, y pues lo que hace simplemente en este libro él es defender la renta básica desde una perspectiva o una posición, digamos, progresista. De pronto en ese momento lo pensaron así, aunque dice que las áreas de la sociedad, sean liberales o libertarios, pueden tomar esta decisión de implementar lo que sería una renta básica para un país, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir nosotros? Que aquí se argumenta que esa renta básica no se debe ver simplemente o únicamente como una política socialista de redistribución de los recursos, sino que más bien debe verse como una herramienta práctica que pueda ayudar para varias cosas.
Por ejemplo, nos puede ayudar a eliminar la pobreza de una forma más eficiente, nos puede ayudar a simplificar los sistemas de asistencia social, nos puede ayudar también a aumentar la libertad individual, nos va a ayudar también a lo que sería permitir que las personas que reciben ofertas laborales que son indignas puedan rechazarlas, ¿cierto? De manera que son de pronto indignas o precarias, las puedan rechazar y de esta forma pues puedan tener un mejor ingreso. Y también otra forma sería que puedan adaptarse a los cambios tecnológicos y también a la automatización, hoy con todo el tema de la inteligencia artificial. O sea que de manera sintetizada o en resumen, lo que hace el autor en este libro es defender la renta básica desde una perspectiva pues, predominantemente progresiva, ¿sí? Desde ese punto de vista, pero se presenta como tal, como una política transversal y esto pues puede justificarse tanto por razones de igualdad social como por razones de libertad individual y también de eficiencia económica. Entonces, este es como una pequeña introducción, un pequeño resumen de lo que sería la base de donde estamos tomando la información. Alejandro, pero sí tenemos claro que hay que estar a favor de la renta básica porque nos permite también el tema de la reducción de la pobreza. O sea, sería genial que nosotros podamos como reducción o como reducir la pobreza en Colombia o en nuestro entorno, pues obviamente nos facilita que esa renta básica nos permita pues tener lo básico. A mí me parece que es muy importante para uno por lo menos tener un arroz y un huevo en la casa. Y eso le permite a uno con esa platica pues generar ese tipo de cosas. Y obviamente no puede faltar también de alguna manera pues recargar el celular con lo que nos den. Yo creo que eso es importante para nosotros tenerlo hoy en día. La libertad, las oportunidades que nos da este tipo de beneficio, mayor libertad, mayor oportunidad, mayores cosas, pues nos permiten también de alguna manera poder suplir nuestras necesidades. También eso me permite a mí, digamos, que no complicarme ni estresarme, como lo dice el libro, ni estresarme de alguna manera por poder pensar qué voy a comer o qué voy a tener mañana en mi mesa, ¿no? Simplemente lo que nos va a permitir de alguna manera es poder subsistir y llevar las cosas con calma. O no sé qué opina de pronto Alejandro sobre eso. Efectivamente, esa política nos puede ayudar, obviamente, lo que dice usted, a reducir la pobreza, pero también como tal sería una forma de, como se dice, de no eliminar la desigualdad, pero sí que la balanza con las personas que son de muy pobres o de escasos recursos, pues tengan lo necesario por lo menos en su hogar. Obviamente esta renta básica pues no supliría todas las necesidades para decir nosotros de no, ya se les da esa renta básica y la gente ya no va a necesitar nada más. No, obviamente van a necesitar muchas otras cosas porque simplemente es una renta básica, no sería un salario mínimo. Entonces creo desde ese punto de vista que es importante poderlo tener en cuenta y que se pueda aplicar en el entorno en el cual nosotros vivimos. Pero Alejandro, de igual manera, pues eso me va a permitir a mí vivir tranquilo, digamos que es lo básico. No sé si la renta me permite a mí vivir, pero si yo puedo, pues no me voy a complicar de alguna manera con este tipo de buscar o mejorar un bienestar para mí o para mi salud mental. Simplemente lo que voy a hacer de alguna forma es poder tener lo necesario y mirar de qué manera, pues, el resto de programas y beneficios que me pueda dar el Estado, pues poder de alguna forma estar ahí dentro de digamos que dentro de esa transición que pueda tener yo como familia. Entonces, digamos que yo viviría relajado, sin estrés, como lo dice el libro. Listo, muy bien, seguimos con los argumentos en contra. Buenos días, mi nombre es José Luis Carlos Gelves Niño y quiero empezar dejando clara mi posición. La renta básica universal puede sonar atractiva en una teoría básica, pero cuando lo analizamos dentro de la postura de la realidad colombiana encontramos problemas muy serios. La postura que tengo no es que debamos dejar de combatir la pobreza, ni mucho menos. Lo que sostengo es que la RB1 no es una herramienta adecuada para hacerlo en Colombia, debido a que plantea desafíos fiscales que pueden debilitar programas sociales que ya existen.
y por parte de supuestos y teorías imaginarias que no encajan con nuestras condiciones económicas e institucionales actuales. Mi primer argumento tiene que ver con la viabilidad fiscal que tenemos en este momento en el país. Antes de preguntarnos si la renta básica universal sería deseable, primero debemos preguntarnos si realmente es posible financiarla con las estructuras y posibilidades económicas que tiene Colombia en este momento. Colombia tiene un problema estructural de recaudo. Más de la mitad de los trabajadores que se encuentran en la informalidad, lo que limita significativamente la capacidad del Estado para obtener ingresos tributarios. Es decir, que la recaudación de los impuestos para sostener esta política no es viable en estos momentos para Colombia, debido a su sistema tributario. Si tomamos como referencia una transferencia de 500.000 pesos mensuales para cada adulto, estaríamos hablando aproximadamente de 38 millones de beneficiarios. Esto significaría un costo cercano a 19 billones de pesos cada mes y más de 228 billones al año. Estamos hablando de una cifra gigantesca, equivalente a una gran parte del presupuesto nacional. Y este presupuesto se vería recortado, es decir, que haría un efecto en cadena, en donde también la salud, la educación, programas artísticos, culturales e intervención nacional e internacional se verían reducidos para poder contribuir con esta renta hacia las personas más necesitadas. Estamos hablando de que la pregunta fundamental para esta renta básica universal sería ¿de dónde se va a sacar la plata? Porque una política pública no puede valorarse únicamente por sus buenas intenciones. Estamos hablando de que esto beneficiaría a mucha gente, pero también debe ser sostenible y viable hacia el futuro. ¿De dónde sacaría este dinero? Estamos hablando que sacaría de los impuestos, estamos hablando que se sacaría de presupuestos nacionales que ya están establecidos hacia la educación, el arte, la cultura, la salud, el crecimiento estructural, infraestructural, las vías y de todo lo demás de que sostienen un gobierno. Y hasta ahora, quienes defienden la renta básica universal no han presentado una respuesta convincente sobre cómo financiarla sin generar mayores problemas y terminar debilitando los programas sociales. Con una política universal, los recursos tendrían que repartirse entre todos por igual, independientemente si una persona los necesita o no. Y cuando los recursos son limitados, distribuirlo de manera uniforme puede significar que quienes más requieren apoyo terminan recibiendo menos atención. Y en este caso, pues como dice el libro, los que ya tienen terminen viviendo relajados. ¿Por qué? Porque este ingreso lo que ayudaría sería volverlos más cómodos y a los que de verdad necesitan el dinero no les estaría ayudando lo suficiente a contribuir con sus necesidades, porque igual tendrían que seguir trabajando para poder seguir sobreviviendo. Siempre produce más justicia en situaciones diferentes. A veces ocurre exactamente lo contrario. Y es donde mi tercer argumento ahonda la relación con el mercado laboral. Los defensores de la renta básica, como aquí mis compañeros, suelen afirmar que las personas podrían dedicar más tiempo a estudiar, emprender o buscar mejores oportunidades laborales. Es una idea interesante y tiene aspectos positivos. Sin embargo, acá en Colombia tiene la misma estructura económica que los países donde se han realizado algunos experimentos exitosos. Nuestra economía depende en gran medida del trabajo informal y del comercio y de los empleados de baja calificación. Es decir, estas personas de pie que se ganan 40.000, 30.000 pesos al día sin un contrato fijo inestable, ni pagándole prestaciones ni impuestos. Diversos estudios sobre transferencias monetarias en contextos similares muestran que en algunos casos pueden reducir esta participación laboral, ya que recibiendo este ingreso las personas ya no tendrían que salir a trabajar informalmente, sino ya podrían dedicarse a hacer otras cosas. Si esto ocurriera en un país donde la informalidad supera el 50%, podríamos enfrentar una disminución de la productividad y una menor generación de riquezas, a lo que se traduce que una menor generación de riqueza sería menos recaudo para poder dar estos recursos. Ahora bien, sé cuáles algunos de los argumentos de quienes apoyan la renta básica universal. Probablemente mencionarían el caso de Finlandia, pero debemos recordar que ese fue un programa piloto y de prueba realizado en condiciones completamente diferentes a las de Colombia. Finlandia tiene niveles de informalidad muy bajos, una capacidad fiscal con mucho mayor balance y un estado de bienestar ampliamente consolidado. Comparar ambos contextos sin considerar estas diferencias puede llevarnos a conclusiones equivocadas, teniendo en cuenta que somos un país en vía de desarrollo. También dirán que la renta básica ayuda a reducir la pobreza, y estoy de acuerdo en que transferir ingresos
puede aliviar las necesidades inmediatas de las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, la pobreza no desaparecía únicamente entregando el dinero. Para combatirla de manera duradera, también necesitamos educación de calidad, acceso a salud, infraestructuras, empleo formal y oportunidades productivas sin privatizar al Estado finalmente. Y algunos pero precisamente en un país como Colombia debemos insistir en que los pocos recursos que hay se están distribuyendo justamente en estas obras para que la pobreza se pueda combatir con posibilidades sociales y no con dinero repartido de manera desigual. No significa que estar en contra de la lucha de la pobreza, significa reconocer que las políticas públicas deben adaptarse a la realidad de cada país. En el caso colombiano, la renta básica universal presenta problemas de financiamiento. Quiero dejar esto claro. Bueno, quiero complementar lo que explica mi compañero, dejando claro y entendido que la renta básica puede sonar muy atractiva. Como lo menciona el compañero Edgar, a quien no le gustaría recibir un dinerito extra para pagar el teléfono, para pagar servicios o simplemente para poder aliviar esa de salario o porque el día de hoy no le fue tan bien. La idea de que todas las personas tengan ese ingreso suena justo y solidaria, especialmente en un país donde todavía existen altos niveles de pobreza y desigualdad. Sin embargo, cuando analizamos esta propuesta con más detalle, encontramos varios riesgos y dificultades que no podemos ignorar, como lo menciona el compañero Carlos. En mi primer argumento, tiene que ver con la inflación y el aumento de los precios. Si hacemos un análisis macroeconómico y somos conscientes que cuando una gran cantidad de personas reciben dinero al mismo tiempo, es normal que aumente el consumo, porque somos conscientes que el gasto es igual al consumo, perdón, el ingreso es igual al gasto. En teoría, también existe un problema. Si la producción de alimentos, vivienda, transporte y otros bienes no aumenta al mismo ritmo que los ingresos de las personas, puede presentarse una subida de precios. Esto significa que aunque las personas reciban más dinero, también podrían terminar pagando más por cosas básicas que en estos momentos ya tienen. En otras palabras, una renta básica podría perder parte de su efecto si el costo de vida aumenta. Somos conscientes que actualmente la mayoría de la población colombiana no tiene un salario fijo y trabaja en la informalidad. Si esta persona el día de hoy no pudo ganar lo mismo que el día de ayer, aunque tenga ese subsidio, no sería capaz de poder cubrir sus necesidades básicas debido a la inflación que esto generaría. Como segundo argumento que presento ya tiene que ver con las prioridades que tiene nuestro país. Como lo menciona el compañero John, Colombia todavía enfrenta problemas importantes en sectores como la salud, la educación, la infraestructura y el empleo. Muchas escuelas necesitan mejores condiciones, existen hospitales con dificultades financieras y miles de jóvenes que tienen problemas para acceder a oportunidades laborales. No es algo que sea nuevo para Colombia. Por eso considero que debemos preguntarnos si el Estado está capacitado para asumir un gasto tan grande como la renta básica universal, sin afectar otras áreas de igual importancia o mucho mayores. En ese orden de ideas, como lo mencionaba el compañero, sabemos que Colombia en estos momentos es un país en vía del desarrollo y enfrenta varias dificultades que actualmente ya se viene organizando un gasto público. Si se incrementa o adicionalmente se genera este gasto hacia los pagos mensuales, ¿con qué dinero se podrían efectuar estos movimientos?
También me parece importante hablar sobre las alternativas. Estar en contra de la renta básica universal no significa abandonar a las personas vulnerables ni dejar de apoyar a quienes más lo necesitan. Lo que muchos planteamos es que podrían fortalecer programas dirigidos especialmente a la población vulnerable, como los con mayores necesidades, como los adultos mayores sin pensión, familias en pobreza extrema o jóvenes sin oportunidades laborales, que es lo que mucho abunda en Colombia. De esta forma, los resultados llegarían de manera más directa a quienes realmente requieren el apoyo y podrían acompañarse con programas de educación, capacitación y empleo. Sé que quienes están a favor, como el compañero Alejandro y el compañero Edgar, van a decir que la renta básica brinda tranquilidad y economía, y puede mejorar la calidad de vida. Y entiendo completamente esa preocupación porque todos queremos una sociedad con menos desigualdad. Pero precisamente por tratarse de un tema tan importante, debemos preguntarnos no solo si la propuesta tiene buenas intenciones, eso muchas veces no es lo más importante. También tenemos que ver si es viable y sostenible para Colombia, ya que sabemos la situación actual del Estado. Porque una política pública no puede medirse únicamente por lo bien que suena, sino por los resultados reales que esto puede generar y por su capacidad de mantener en tiempo sin crear nuevos problemas económicos más adelante. Para concluir, considero que Colombia sí debe seguir luchando contra la pobreza, y eso es algo que ya todos conocemos, apoyando a quienes más lo necesitan, pero pienso que la mejor manera de hacerlo es fortaleciendo el empleo, la educación, la salud, programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables, antes que implementar una renta básica universal que podría ser riesgo económico y no resolver las causas profundas del problema. Empiezo. Dado que los programas sociales actuales tienen mucha burocracia, altos costos de gestión y muchas veces no llegan quienes lo necesitan, ¿no creen que la renta básica universal, al ser un sistema simplificado o sin requisitos, permitiría combatir la pobreza y la desigualdad de una manera más eficiente? Quiero responder esa pregunta inicialmente con un no. ¿Por qué? Como lo menciona la pregunta, somos conscientes de que actualmente en Colombia no hay un orden o no hay como un establecimiento que diga que efectivamente esa es la persona que lo necesita. Muchas veces hemos visto familiares, amigos, conocidos, cercanos que reciben pensiones, que reciben subsidios, que reciben programas del Estado cuando perfectamente son personas que pueden cubrir sus necesidades básicas. Entonces, es la pregunta, ¿el pago se estaría haciendo para las personas correctas y sí estaría reduciendo la pobreza? Pues Jenny, yo creo que al contrario, o sea, si yo voy a estar a favor del tema de la renta básica, pues obviamente me va a permitir a mí suplir las necesidades básicas que tengo día a día. No voy a estar simplemente buscando o trabajando simplemente para mi alimentación o algo, sino que si ya tengo esa renta básica me va a permitir suplir ese tipo de necesidades como tal. Entonces creo que yo estaría de acuerdo con esa renta básica universal y permitiría también pues reducir la pobreza que hay en este país, ¿no? Claro, compañeros, si lo vemos desde esa perspectiva suena muy bien, pero ¿quién nos asegura que efectivamente este subsidio, esta renta va a llegar directamente a las personas necesitadas, a las personas del día a día, a las personas que trabajan en la calle?
¿Quién nos asegura que esta renta va a llegar a esas personas que no tienen el tiempo ni siquiera de hacer las gestiones documentales para solicitar este tipo de beneficios? Ya que estas personas ni siquiera tienen el tiempo de poder saber en qué estado está el país, cuáles son los beneficios a los que ellos pueden acceder. Esas son las verdaderas personas que necesitan este tipo de beneficios y son las personas que no lo van a recibir. ¿Sabe quién van a recibir ese subsidio? Personas que están en su casa, que tienen su pensión, que de hecho ya reciben cierta cantidad de dinero mensual y están pendientes del día a día de Colombia y dicen, yo aplico, yo me voy a inscribir. Personas que perfectamente pueden cubrir sus necesidades básicas. Adicional a eso, mencionando que Colombia no está en la estabilidad económica para cubrir este tipo de gastos. Pues digamos que siempre los programas que maneja el gobierno permiten y nos han acostumbrado a que eso puede llegar y de alguna manera pues reduce la brecha de la pobreza, como dice el mismo autor. Y digamos que permite y simplifica que el sistema también ayuda a que esto exista o subsista, ¿no? Bueno, haré otra pregunta. ¿Considera que Colombia tiene grandes limitaciones en su recaudo tributario, una alta informalidad laboral y necesidades urgentes en salud, educación e infraestructura? ¿De dónde se obtendrían los recursos necesarios para financiar la renta básica universal sin afectar otras áreas prioritarias o generar desequilibrios fiscales? Es precisamente el problema principal de este proyecto. Por eso es que mi posición es en contra. En Colombia más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad, como mencionó mi compañera ayer. Así que el Estado no recauda lo suficiente para cubrir todo lo que ya necesita, puesto que no hay obligaciones tributarias ni fiscales por parte de sus trabajadores. Si quisiéramos dar los 500.000 pesos de esta renta mensuales a cada adulto, y como dice mi compañera, adultos, de que no hay una regulación todavía aquí en Colombia que nos permita saber si realmente los necesita, porque hay una diferencia muy grande entre aplicar para ser beneficiario y de verdad necesitarlos. Una persona que está en la comodidad de su casa viendo televisión y principalmente que al menos pueda acceder a la televisión o a los medios digitales para poder saber las condiciones del país, significa que no necesita este subsidio realmente. Estamos hablando de personas que están en el campo, las personas que están en la informalidad que realmente necesiten de este subsidio para sobrevivir y realmente satisfacer sus necesidades básicas como la comida, necesidades básicas como una vivienda, no necesidades básicas como relajarme y no salir a trabajar. Y este presupuesto se vería reducido y básicamente como que sacado de seccionamientos que ya están en sostenimiento en el presupuesto nacional, como diversos ministerios. Bueno, yo creo que aquí hay un error, ¿no? En el tema de la financiación, y es que cuando hablamos de que se va a dar estas ayudas, se piensa es en el tema de imprimir dinero, o sea, ¿de dónde se va a sacar? No, pues imprimamos dinero. La impresión de dinero es lo que genera la inflación, pero es que la idea no es imprimir dinero, sino la idea es, por ejemplo, hacer los recaudos correctos. Digamos, decir que no se sabe cuántos pobres hay en Colombia, claro que sí, más o menos se calcula que hay más o menos 38 millones de personas que necesitan el dinero. ¿Cuál sería la idea? Que el dinero que se vaya a usar sería solamente para el 40% de las personas que realmente son verdaderamente pobres. ¿Y cómo se saca esa información? Ya hay muchos medios, muchas informaciones por medio del DANE, donde, por ejemplo, nosotros podemos saber cuáles son las personas que realmente son pobres. Ahora, por ejemplo, el Estado actualmente tiene un presupuesto de 547 billones anuales para poder subsistir, ¿cierto? Para poder trabajar, para poder hacer todo lo que deben hacer. Si nosotros agarramos solamente, por ejemplo, el 40%, que serían 20 millones de personas aproximadamente, se les da 40, 400.000 pesos, por decirlo así, se necesitarían solamente 96 billones de pesos anuales. Y si vamos a adivinar, por ejemplo, nosotros lo que sería el tema de los defraudos fiscales, porque ya hemos visto o se sabe muy bien que, por ejemplo, se puede recaudar con exenciones tributarias, se pueden recaudar 25 billones de pesos. Si combatimos la evasión, que eso solamente con combatir la evasión de impuestos, que es lo más grande que hay, y se sabe quiénes son los grandes evasores de impuestos del país,
se recaudarían 18 billones de pesos, la mitad del dinero que se necesitaría para que 20 millones de personas mensualmente reciban el dinero. Así que simplemente, ¿qué haríamos? ¿Qué se estaría entendiendo aquí? Lo siguiente, se estaría entendiendo de que no hay que crear nuevo dinero, el dinero simplemente se va a recaudar y se va a recoger de lo que ya está, que simplemente falta, que el gobierno se implante mano dura para recaudar como tal esas evasiones y podemos esto, como tal, ayudar a esas personas. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que eso se va a financiar con impuestos, se va a reducir las exenciones, se va a tener una lucha contra la evasión y se reorganizaría los subsidios que no estén funcionando. Ahora, algo, digamos, importante para cerrar acá de manera rápida, es que cuando esta renta básica se financia sustituyendo otros gastos o mediante un recaudo tributario, el impacto en la inflación es mucho menor que cuando se imprime dinero. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros imprimimos el dinero para dar sobre la gente, va a haber mucha inflación, ¿sí? Que es uno de los temas que de pronto decían los compañeros, pero la realidad es que cuando se saca simplemente de lo que se está recaudando, de lo que se ha perdido, ¿qué vamos a decir nosotros? Pues que sí va a haber una inflación, pero va a ser muy mínima porque no estamos sacando el dinero de otro lugar, sino simplemente de lo que ya se está recogiendo. Compañero Alejandro, quiero complementar algo que aunque usted está a favor, nos apoyó al compañero Carlos y a mí. Usted menciona que para poder realizar este tipo de pagos se debe realizar un ajuste, ya que actualmente hay mucha evasión de ciertos recursos, ¿cierto? En ese caso, ¿qué es primordial? Organizar el Estado, organizar el sistema de educación, el sistema de salud y la infraestructura de Colombia para poder generar un ingreso adecuado y poder realizar este tipo de pagos a las personas que sinceramente lo necesiten, que sí somos muy conscientes de que Colombia necesita este apoyo, pero no están las condiciones de hacerlo. Como usted menciona, se debe hacer un ajuste antes de, y eso es lo que nosotros refutamos sobre su punto de vista. Es que efectivamente, digamos, para responderle, esto no es un proyecto que se realizaría de la noche a la mañana. Esto es un proyecto que tiene que tener varias fases para poderse realizar. Primero, digamos, ahorita hablaban acerca de Finlandia. No, que Finlandia o Canadá, que fueron algunos de los países que hicieron este tipo de, ¿cómo se dice?, de pruebas pilotos. Pero es que no solamente fueron esos países. Se hizo en Kenia, país de África, se hizo en la India, se hizo en Alemania, se hizo en Irán y funcionó donde entre los años 2011, perdón, al más o menos al año 2019 se hicieron estas pruebas. ¿Qué se pudo evidenciar en esos países? Que hubo mejora de salud para las personas, mejoró la educación, mejoró la estabilidad financiera, aumentaron los ingresos, la inversión, el emprendimiento, porque esas personas que recibían el dinero, ¿qué hacían? Sabían que ya tenían para pagar sus necesidades básicas y dijeron, vamos a emprender. ¿Y qué es lo que necesitamos ahorita, qué es lo que necesita ahorita nuestro país? Pues emprendedores. Y esos emprendedores que van a pagar luego impuestos y nos van a ayudar otra vez a que ese círculo pueda seguirse financiando. Así que no es solamente, y algo importante que hay que decir aquí, la idea con la renta básica no es erradicar la pobreza, porque la pobreza no se puede erradicar como tal, no se puede erradicar. Siempre van a haber personas que van a tener una situación difícil. La idea es poder ayudarles a solventar lo que llama el título de lo que es esto, la renta básica. Solamente es una renta que les va a ayudar a ellos poder sostenerse. De obvio, ¿qué es lo que el gobierno no puede hacer? Pues no puede saber si realmente esa gente, digamos, se van a quedar durmiendo en la casa y no van a hacer nada. Eso es problema de ellos, pero el gobierno le está dando una solución para que pase. Y solamente para cerrar, uno de los países donde también se hace esto es en Japón, por ejemplo. Japón es un país que no tiene lo que llamaríamos nosotros en Colombia o en algunos países indigentes, personas que habitan en las calles, que viven en las calles. ¿Por qué? Porque el gobierno ¿qué hizo? Para que esas personas no vivan en las calles y puedan vivir situaciones difíciles, les da una renta básica mensual con fin de que la gente no quieren hacer nada, está bien, no hagan nada, quédense en la casa, pero no salgan a hacer desórdenes, no salgan a consumir droga, no salgan a robar, por ejemplo. Entonces, hay muchos pro y contra, pero son más las cosas a favor que las cosas que están en contra de este proyecto de lo que sería la renta básica. Ok, para concluir, después de analizar con detalle los argumentos a favor y en contra que se plantearon en el debate sobre la renta básica universal en Colombia, queda claro que estamos ante una propuesta muy potente, pero también llena de retos y matices.
Por un lado, quien las defiende nos muestra que esta medida podría ser una herramienta muy valiosa para cambiar la realidad del país, ayudaría a reducir la pobreza y la desigualdad de forma directa, daría a las personas mucha más libertad para estudiar, emprender o buscar mejores condiciones de vida. Simplificaría el sistema de ayudas actuales, que suele ser un poco complicado y burocrático, y además nos ayudaría a preparar mejor para los cambios que trae la tecnología y la automatización, tal como lo planteaban autores como Rutger Bregman y Wayne Standing, experiencias que en lugares como tuvo Finlandia, Alaska, han demostrado que cuando se aplica mejor la calidad de vida, reduce el estrés y da mucha más seguridad económica a la gente. Pero por otro lado, no podemos ignorar las advertencias de quienes se oponen. La realidad de Colombia es muy particular. Tenemos una economía con mucha informalidad, dificultades para recaudar impuestos y muchas necesidades dependientes en salud, educación y infraestructura. Implementar esto tendría un costo altísimo. Hablamos de cifras que representan gran parte del presupuesto nacional. Y hasta ahora no hay una respuesta clara donde saldría ese dinero sin afectar otros servicios esenciales. También existe el riesgo de que al dar recursos a todos por igual, se debilitan los programas que hoy sí están enfocados en quienes más lo necesitan. Y no debemos olvidar que la pobreza no se resuelve solo entregando dinero, sino también creando oportunidades de empleo y formación. Además, hay dudas sobre si el Estado tiene capacidad suficiente para manejar algo tan grande sin caer en errores o en corrupción. En resumen, la renta básica universal es una idea muy atractiva y un gran sentido de justicia, pero para Colombia hoy por hoy representa un desafío enorme en términos de dinero. Garantizar y adaptación en una realidad no es una solución que se pueda aplicar de inmediato, tal como está, pero sí nos deja una enseñanza muy importante. Debemos seguir buscando la forma de garantizar que todos los ciudadanos tengan lo mínimo necesario para vivir con dignidad. Quizás en el camino no sea hacerla universal de golpe, sino fortaleciendo lo que ya funciona, corrigiendo lo que falla y avanzando poco a poco hacia una sociedad donde nadie se quede atrás, combinando ayudas económicas con verdades, oportunidades de desafío. Y con esto doy el fin a este debate. Muchas gracias.